Hoy casi salgo igual que en los otros episodios. Yo también, por eso también me puse este. Dije, no, esta vez no. Bienvenidos una vez más a Morras y Mazmorras. Yo soy Rapun. Y yo soy Andromedarx. Andromedarx, qué gran nombre. Oye, ¿soy yo o ese Necro se rifó con todas las recomendaciones que te dio? La neta se rifó. Un saludo a Necro. Excelente. Sí. Hoy no vamos a hablar de D&D, chicos. ¿Qué? No, hoy no vamos a hablar de D&D. Pero Rapu, ¿por qué no? Para todos los que están llegando aquí por primera vez, Morras y Mazmorras, su podcast de confianza en donde hablamos de temas ñoños. A veces, normalmente hablamos de D&D, pero como hoy hay días que divagamos un poquito hacia otros temas. Hoy vamos a hablar de distopías. Ese tema, cero deprimente, nada interesante, que pues nunca dan nada de qué pensar, ¿verdad? Bienvenidos a el podcast que les da crisis existenciales. Lo bueno es que esto no va a salir el 14 de febrero. Es que, chicos, estábamos viendo el calendario y fue así de no, esto saldría el 14 de febrero si no hacemos algo para evitarlo. No se preocupen, ya pasó el 14 de febrero para cuando vean este bonito episodio. Y hey, esperamos se le hayan pasado muy bien, que les hayan dado chocolates o ustedes hayan dado chocolates. Los nuestros, mándenoslo, les damos nuestra dirección. Ah, no. Son chocolates. Pero bueno, regresando a las distopías. Primero que nada, una distopía suele ser un tema muy común en libros de ciencia ficción, ficciones, fantasías, ¿no? Es básicamente... de los mejores. La verdad es que sí, y pues es un subgénero literario. Hay juegos de rol de distopías, como ya lo hemos mencionado, Cyberpunk, que pues es un sistema de rol al que me interesaría meterme, pero no he encontrado un grupo. Porque yo sé que si le digo a Andy, Andy dice ¡sí! Y luego tenemos que armar una mesa. Sí, y luego alguna tiene que hacer de DM y no lo sé. Sí. Pero bueno, lo siguiente mejor, hablar de distopías. Para quienes no sepan, ¿qué es una distopía? Es una sociedad en donde las condiciones de vida son muy deplorables, muy miserables. Normalmente la tecnología y o el Estado le falló a su población de alguna manera. Las distopías se caracterizan por la miseria humana, por la pobreza, por la opresión, la violencia, enfermedades y la contaminación normalmente. No siempre, o sea, la contaminación está presente en distopías como Blade Runner, por ejemplo, ¿no? Que la contaminación es un tema fuerte en la creación del mundo, pero no está presente, o como Mad Max, por ejemplo, pero no está presente en todas. Normalmente, en las distopías hay una experiencia humana del fracaso de los estados e ideologías para crear una sociedad que intentó en algún momento ser utópica. Entonces, la distopía es lo contrario de la utopía. Como ya les dije, es una sociedad en donde el gobierno, principalmente el Estado, le falló a los pobladores. Y muchas veces viene a la par del fallo de la tecnología. Vamos de nuevo. Entonces, una distopía se genera siempre o en la mayoría de las veces porque la sociedad intentó crear una utopía, o sea, una sociedad perfecta. En muchas de ellas sí. Por ejemplo, estoy pensando en Un Mundo Feliz, por ejemplo, que sí se intentó crear como esta sociedad perfecta, pero obviamente la perfección no existe, ¿no? O sea, grandes rasgos, Un Mundo Feliz es este mundo en donde como que todos los bebés son in vitro y entonces te categorizan a partir del alfabeto griego. Puede ser alfabeta gamma, creo que llega hasta gamma, no me acuerdo si llega hasta gamma o delta, pero el punto es que entre más abajo en el abecedario estés, como tu labor suele ser más como físico, entonces eres más como de las personas que cargan cosas para transportarlas, o de las personas que no sé, trabajan en la producción de alimentos o cosas así, mientras que entre más alto estés en el abecedario,
tu rol tiende a ser más político-social y entonces eres de ese tipo de personas que se la pasa de fiesta en fiesta y cosas así y te controlan a partir de una medicina que se llama tranquilizante. ¿Hay un juego acaso de esa historia en la que justo te tienes que tomar la medicina para pasar ciertas partes porque cuando no te la tomas se ve todo grotesco y sí, justo tienen máscaras de sonrisa? Ese juego se llama We Happy Few. Oh, sí, ese mero. Y sí, digo, no es... Es un juego de primera persona, entonces me mareé un poco cuando lo jugué. Pero sí sé, o sea, de lo que pude jugar y de lo que vi cuando salió, sí también me recordaba mucho a Un Mundo Feliz. Damn. Es que justamente un maestro que le gustan mucho las historias de distopia, de miedo, de un buen de cosas, nos enseñaba ese tipo de contenidos y nos puso el tráiler de ese juego porque aún no salía. Diablos, qué macabro y qué increíble se ve. Está bueno, está disponible para PC y está disponible en Game Pass. Por si lo quieren jugar, gracias. Me encantan los chocolates con crema de cacahuate. Son deliciosos. Uh-huh. Entonces, regresando al tema. Las distopías suelen ser una advertencia sobre los peligros de ciertos caminos que puede tomar la humanidad. Y, como ya dije, es lo contrario a una utopía. Que la utopía normalmente suele ser como esta sociedad perfecta, en donde todos son felices, en donde nada pasa, nada es malo, ¿no? Entonces, la utopía motiva a buscar un mundo mejor, mientras que la distopía alerta sobre los peligros de la opresión y las desigualdades. Como ya mencioné, la distopía es un subgénero literario y hay muchísimo contenido de las distopías. Mencioné Un Mundo Feliz, pero en realidad el libro que vamos a hablar hoy es de 1984, de George Orwell. Gran libro. Gran libro. Esta obra literaria que critica el totalitarismo y a la opresión del poder. Es un libro que fue escrito en 1949 y de hecho se publicó un año antes de que falleciera George Orwell. Y ahora, aquí una cosa. Yo creo que todos los libros de este tipo son producto de la sociedad en la que están inmersas los autores. Entonces, definitivamente. Primero, hay que entender que 1984 fue escrito durante los primeros años de la posguerra. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y la sociedad en este momento estaba todavía hundida bajo el fantasma del régimen nacionalista alemán y la amenaza del estalinismo. Entonces, acuérdense que la Guerra Fría comienza básicamente en cuanto se termina la Segunda Guerra Mundial. O sea, incluso ya había conflictos muy fuertes entre Rusia la y URSS, Estados Unidos. Ajá. La Unión Soviética y Estados Unidos, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial formalmente. Entonces, para escribir 1984, Orwell se inspiró en sus propias vivencias. Orwell participó en la Guerra Civil de España, por ejemplo. Y también se inspiró mucho en las noticias sobre las políticas de control de la población. Porque, pues, todas estas noticias de cómo la Unión Soviética estaba, pues, creando muros, creando un régimen absolutamente totalitario, pues, esas eran el tipo de noticias que estaba viendo Orwell cuando escribió 1984. Sí, lo refleja demasiado bien. Es que ese libro da No pa' manches. mucho. Orwell seguía muy de cerca el descenso de la tiranía de la Unión Soviética a través de testimonios de comunistas desilusionados. Entonces, porque cuando esto estaba pasando, pues había mucha gente de países que formaban parte de la Unión Soviética que arriesgaban
todo para salirse de ahí. O sea, incluso hay un libro muy interesante que se llama La insoportable levedad del ser. Un libro filosófico muy pesado, pero que cuenta el día a día de dos personas que viven dentro de la Unión Soviética y cómo es ¿Su día a día o cómo? O sea, sí su día a día, pero también el cómo aprenden a vivir con este tipo de opresiones. Un libro muy fuerte. Pero esto en cuanto a como cuando tu organismo te protege, o tu mente te protege. Coping mechanisms. Ajá. Mecanismos de defensa. Eso, bueno. O sea, sí. Pero también, o sea, es mucho más a un nivel... Es tanto el control que había, que una vez que fallabas, te rompía. O sea, de verdad te rompían. Y entonces aprendes a lidiar con la situación. Y La insoportable levedad del ser habla acerca de cómo estas personas aprenden a lidiar con sus situaciones. Ok. Un libro bien fuerte, muy deprimente, pero también es muy bueno. Ese no habla de una distopía como tal, porque sí habla de algo que sucedió y sí es un libro más enfocado a la ficción, en el sentido de sí pasó y tal vez la historia como tal no existió, pero se basa en hechos reales. O como historia novelada, tal vez. Pero... Ajá, suena más histórico. Ajá, es más como un libro de época. Ok. Digámoslo. Ajá, La insoportable levedad del ser la escribió Milan Kundera, por si tienen ganas de checarlo. Volviendo a Orwell, el libro de 1984 habla de un culto a la personalidad, la reescritura de la historia, el asalto de la libertad de expresión y pensamiento, las denuncias y confesiones forzadas y el clima paralizante de sospecha y de miedo. Esas son como todas las situaciones que las personas que viven en esta sociedad se enfrentan en su día a día. Y son cosas que, pues, al mismo tiempo le daban mucho miedo a George Orwell, ¿no? A partir de lo que él veía durante lo que estaba pasando en la posguerra. Es que son situaciones muy densas, o sea, recordando el libro, porque la neta lo leí hace muchísimo, pero te plantean la situación de un modo que dices, güey, es que ¿cómo es posible que se dé este tipo de situaciones, no? Y luego te va desarrollando la sociedad o el mundo en el que vive y es de diablos, o sea, sí tiene sentido, encaja. No creo que la humanidad sea tan humana no para llegar a eso. Ajá, cuando escribió Orwell ese libro, es que es eso, lo hizo como advertencia, ¿no? Y como casi como una exageración. Antes de que continuemos, creo que me parece pertinente dar un poco más de contexto en cuanto a de qué se trata el libro como tal, sin dar spoilers, porque además no puedo dar spoilers porque tiene como 10 años que leí el libro. Entonces no me acuerdo de los detalles, pero sí vi un video de una chica que les vamos a dejar la tarjetita para que lo puedan checar, ¿no? Pero la chica se llama Nadia Gerbaudo y ella hizo un resumen más que nada acerca de pues de qué se trata este libro. Da un poquito más de detalles de los que yo no me acordaba, pero pues vamos a tocar los temas que son un poquito más pertinentes al tema que estamos tocando en este podcast, y si quieren ir a checar el resumen de esta chica, la verdad es que lo hace muy bien. Pero bueno, el libro como tal, también para refrescar un poco la memoria de Andy, tiene 3 superpotencias: Eurasia, Asia Oriental y Oceanía. Oceanía no habla del continente de Oceanía, más bien habla del área en donde se encuentra básicamente Europa. Es como Europa occidental. O sea, sería la parte occidental del mapa. Eurasia sería como lo que conocemos como Medio Oriente. Y Asia Oriental, pues es el continente asiático. Entonces, básicamente todos los hechos del
de este libro de 1984 ocurren en Oceanía, que es básicamente Londres. Ocurren en lo que conocemos como Londres. Ahora, la sociedad está dividida en 3. Tienes al partido interior, que representa el 2% de la población, al partido exterior, que representa el 13% de la población, y al proletariado, que representa el 85% de la población. Esta división de sociedad es totalitaria, pero permite cierta movilidad entre divisiones. ¿Rangos? ¿Clases? Ajá, entre como rangos. Permite la movilidad de rangos. No es muy vasta, o sea, en realidad no permite mucha movilidad, pero permite lo suficiente como para que la población tenga la ilusión de que puede aspirar a algo mejor. Cuando en realidad, pues, no va a ser así. Ahora, el Estado se divide en el Gran Hermano, que es como el dueño del partido, es el gobernador de esta sociedad. The Big Brother. The Big Brother. Debajo tienes al partido, que el partido se divide en ministerios. Tenemos el Ministerio de la Verdad, que son quienes controlan las noticias, los espectáculos, la educación y las bellas artes, y básicamente son aquellos que modifican las noticias para asegurarse de que la verdad que están contando en ese momento encaja, más bien se encargan de mover la historia para asegurarse de que las noticias que están contando en ese momento tengan sentido. Entonces, a partir de controlar el arte, están controlando el conocimiento. Sí tiene sentido esa parte. Después tienes el Ministerio de la Paz, que es el que controla los asuntos de guerra. Porque, pues, básicamente Eurasia, Oceanía... Bueno, más bien Oceanía está en constante guerra con Eurasia y con Asia Oriental. Y durante todo el libro están cambiando de enemigo y se tienen que asegurar de que la población de Oceanía esté odiando al enemigo, digamos, correcto todo el rato, ¿no? Al enemigo en turno. Tienes al Ministerio del Amor, que son los que controlan la ley y el orden. Son los policías, son los... O sea, como todo el sistema, pues, jurídico, básicamente. Y, por último, tienes el Ministerio de la Abundancia, que es el que controla actividades económicas financieras. Ahora, hay un grupo revolucionario que está liderado por Emmanuel Goldstein. Y hay 3 personajes principales, o bueno, 3 personajes extremadamente importantes en este libro. Winston Smith, que es el personaje principal, él trabaja en el Ministerio de la Verdad. Y de hecho creo recordar que mucho de lo que se desata del libro es porque él está muy consciente de que la verdad es manipulada. Entonces él está muy consciente de que, digo, creo recordar, tiene tiempo que lo leí, pero él está muy consciente de cómo se manipula la verdad. Ahí no recuerdo, o sea, también tiene muchísimo tiempo que lo leí. Según yo, él, o sea, no sé qué tan consciente era, pero estaba como de acuerdo porque creía que estaba haciendo lo correcto y que estaba haciendo como, pues literalmente rescatando la verdad y así, hasta que se da cuenta como de, oye, espérate, esto se está contradiciendo. Entonces ahí es donde se hace consciente, según yo. Uh-huh. Ajá, por eso. Ah, bueno, sí. Sí. Estamos hablando de momentos diferentes. Exacto, o sea, yo estaba... ¿Tú te acuerdas más del principio? Y justo de lo que yo me acuerdo es que en algún momento él es muy consciente de cómo se manipula la verdad. Y eso es como sí, lo que triggerea, pues todo, que todo lo que pasa en el libro pase. Sí. El otro personaje importante es Julia, que también trabaja en el Ministerio de la Verdad. Y básicamente Winston y Julia van a compartir sentimientos, lo cual está mal visto porque los dos forman parte del mismo ministerio. Entonces había como una ley muy fuerte de castidad entre miembros del
del mismo ministerio. El tercer personaje importante es O'Brien, que es un personaje que forma parte del partido interior, pero también forma parte de la hermandad. La hermandad es el grupo revolucionario cuyo líder es Emmanuel Goldstein. Uh-huh. Hay otro elemento importante aquí, que es el Gran Hermano. Y el Gran Hermano existe, bueno, no es que existe, pero está presente en la vida de todos los pobladores, sí, a través de unas televisiones que están constantemente transmitiendo. Todo el tiempo están transmitiendo. No hay momento en el que no. Pero además, estas televisiones te espían a cada momento. Ay, es como Google. Como Google. Y es que a eso vamos, pero dale freno, Andy, dale freno, porque estamos dando contexto del libro todavía. Es broma, Google. No me pongas anuncios, te amamos. Te amamos, Google. Bueno, pero hablando de este miedo que acabamos de tener hacia Google, hay otro elemento importante en el libro, que es la policía del pensamiento. Esta policía del pensamiento es un grupo de personas que se encarga de dar el silbatazo cuando encuentran a alguien que no comulga con las ideas del Gran Hermano. Y pues bueno, castigan al inconformismo y castigan que pienses mal del mal hermano. Y lo que hacen cuando encuentran eso es que básicamente en el libro se llama que los vaporizan, porque a quienes vaporizan borran toda su historia. Es como si les pegaran con Balefire, del que ya hablamos, de la Rueda del Tiempo. Yo me acuerdo de esto. Yo también, con mucho cariño. Todavía se lo... Bueno, no es que se lo reclame, pero la molesto, chicos. Todavía la molesto con eso. Oye, no fue intencional y sí te estaba escuchando, pero... Con los ojos me cerrados. Me estaba costando trabajo. Yo sé que nada más estabas descansando la vista, no te preocupes. Sí, eso era lo que estaba haciendo. Bueno, entonces, básicamente, una vez que Winston se da cuenta de cómo se manipula la verdad, él empieza a tener mucho miedo de que lo cachen. O sea, que la policía de la verdad lo cache de que está teniendo estos pensamientos, digamos, impuros. Es que, según yo, no era solo eso, pero... Digo, un poquito de spoiler, porque la neta... Ya tiene muchos años el libro, chicos. Es su culpa si no lo han leído. De hecho, ya es dominio público. Ahí está. Ya es dominio público, no hay excusas. Según yo, este miedo no es tanto por los pensamientos, es porque literalmente se robó un papelito. No se lo robó. O sea, una prueba. Ah, sí, es cierto. Se roba una prueba de que otro personaje que antes decían que era traidor, ahora era... No, al revés, que antes era héroe, ahora era traidor o una cosa así. Una inconsistencia en la historia que estaban contando y justo esto es lo que desencadena que se desarme todo en la historia. Sí, pues esa es la manera en la que él se da cuenta que justamente están manipulando la verdad. Pero justo, al llevarse eso es como ponerse un target, porque si alguien se da cuenta, pues ya es silbatazo para pues, toda la ley, el ministro de la paz, todos. Pero te digo, según el video que vi también de esta chica, no es que se haya... Yo también creo recordar que encuentra esta inconsistencia. Es muy probable que se la haya robado, pero también está el tema de que se enamora de Julia y se encuentra con Julia. O sea, esa es como otra de las cosas que le da miedo de la policía del pensamiento. Ahora, ¿a qué vamos con todo este contexto gigante de este libro? Vamos a empezar con lo obvio, porque tenemos al Gran Hermano, ¿no? O sea, los temas importantes de este libro, los temas importantes de esta distopía, porque en realidad, mira, la historia está... Iba a decir muy bien, pero la verdad es que está perfectamente bien escrita, pero, no, o sea, es muy triste y es muy deprimente. La recomiendo mucho,
Pero es muy triste y es muy deprimente. Es que aparte está muy loca porque, o sea, yo me acuerdo que vaporizarlos no simplemente era como desaparecerlos de la historia y ya. Era romperlos y torturarlos. Ajá, era romperlos para que ellos por su voluntad propia dijeran, güey, amo al gran hermano, tuve estos pensamientos y eso es un peligro para el gran hermano, entonces prefiero entregarme y... O sea, prefiero dar mi vida para que el gran hermano siga bien. O sea, bueno, de hecho aquí va un mega spoiler alert. Entonces, de hecho, voy a poner el capítulo para cuando esto salga. Este sí es un mega spoiler alert. Spoiler. Para si se lo quieren saltar. Ahí les va, 3, 2, 1. Spoiler. A partir de que cachan a Winston y a Julia en el departamento porque O'Brien les dio el libro prohibido, se llevan a Winston al Ministerio del Amor. Y ahí es en donde lo rompen. O sea, lo torturan de tal manera que en algún momento este Winston dice así como de, güey, lo iban a torturar con su mayor miedo en la vida, que eran las ratas, que las ratas se comieran su cara, básicamente. Y él los detiene y les dice, pero traigan a Julia, quiero que Julia vea esto. Entonces ahí es cuando se dan cuenta que ya habían roto su espíritu completamente. Y entonces justamente el libro termina con Winston 40 años después, viviendo todavía en Oceanía, y diciendo cuánto ama él al gran hermano. Sí. ¿No se entrega justamente como para que lo desvivan? No, lo cacha la policía del pensamiento. Ese nada más es O'Brien. Es que yo me acuerdo que literalmente él llegaba y se entregaba a la policía y les decía como de... desinstálenme del mundo porque no quiero traicionar al gran hermano porque lo amo. Sí, pero eso es 40 años después. Uh-huh. Sí, pero... Ok. Sí. Fin del spoiler. Fin de la historia también. Bueno, los temas como importantes, los temas centrales de esta novela, a final de cuentas son el gran hermano, que es el control de las masas, a partir de pan y circo, porque acuérdense que estas televisiones están todo el tiempo transmitiendo algo, ya sea noticias, o sea, lo que tú quieras, lo que se te ocurra, lo están transmitiendo. Todo el tiempo. Es una televisión gigante que además de estar transmitiendo 24/7 material, está checando qué es lo que haces. Y está escuchando lo que dices. Y está, de verdad, te está espiando 24/7. Justo como dijo Andy. O sea, hoy en día tenemos... Y no lo digo para que entren en pánico y avienten sus celulares al agua. Lo digo porque el tema de la seguridad en los medios, de la seguridad en las redes es muy importante. Pero hoy tenemos el tema del Big Data. Y básicamente es toda la información que se recopila acerca de nosotros para que se nos targeten los anuncios específicos a nosotros. Y ¿cuántas veces no les ha pasado, no? Que están hablando de aspiradoras y de repente sí, están muy felices en TikTok o Instagram o YouTube y les sale un anuncio de la nueva aspiradora. ¿Cómo se llamaban las aspiradoras famosísimas a inicios de los 2000s? Como algo Rainbow, algo Magic, no sé. Rumba, güey, no manches, yo hoy en la tarde estaba hablando de rumbas. Y yo sal de mi mente, gran hermana. No las rumbas, inicios de los 2000s. Ah. Había unas que se vendían por catálogo. Eran unas que se vendían por catálogo. Las que eran como súper potentes. Sí. No me acuerdo cómo se llamaban. Pero sí me acuerdo de ellas. Ajá. Bueno, el punto es que tenemos el tema del Big Data, ¿no? Que pues... ¿Qué? No, ya nada. Yo y mis rumbas, perdón. Yo a la mía le digo robotina. Pero sí, tenemos el tema del Big Data. Que básicamente, pues, estas compañías gigantes, nosotros sabemos qué tipo de información le estamos dando, porque entramos y nos dicen, tenemos galletas, y tú le dices, gracias, ¿no? O sea, 1984,
se tocan temas de la manipulación de la información, pues es básicamente lo que desata toda la historia. Todos ellos están en constante vigilancia del gran hermano. La información se manipula y este gran hermano te dice cómo tienes que pensar. Básicamente te dice, hoy tienes que odiar a Eurasia, y hoy tienes que odiar a la hermandad, y hoy tienes que odiar, y así te va diciendo, ¿no? Te va diciendo a quién tienes que odiar, te va empezando a controlar tu pensamiento y te va coco-washando. O sea, porque claro que tienen como estas... Interrumpimos esta transmisión para traerles este mensaje, ¿no? Pero también muchos a partir de pan y circo. No, que según yo esos mensajes justamente están programados para decir, no, ahora tenemos que odiar al otro, o cosas así, ¿no? O sea, siempre son con un fin específico. No simplemente porque se resbaló la viejita y es noticia, ¿no? Sí, exacto. Pero además no es por nada que el Ministerio de la Verdad son quienes controlan las noticias y las bellas artes y el entretenimiento, ¿no? Justo como decíamos, esto se parece mucho al Big Data, donde nuestras actividades en línea son monitoreadas y los datos que nosotros damos son recopilados y se utilizan para predecir nuestras preferencias, ¿no? Cosas como Google deja de espiarme o el algoritmo de TikTok, que también es otro tema fascinante por aparte, ¿no? Pero sí, todos estos temas que nosotros ya lo tenemos normalizado, que ya decimos, jaja, hacemos chistes y lo que tú quieras, ¿no? Es como Google, ahora enséñame anuncios de esto, por favor. Como cuando se va el novio tóxico y agarra su celular. Terapia, psicólogos por mi zona. ¿Soy un novio tóxico? Sí. Pero sí, o sea, ya lo tenemos normalizado y ya hacemos chistes y nos reímos y lo que sea, pero ¡qué fuerte! Está muy intenso. Es que, sí, justo, siento que ya no lo pensamos, entonces ya como que no nos afecta tanto, pero si te pones a pensarlo, está muy creepy, o sea, sí, es como de, güey, mi privacidad. Deja tú eso, lo peor es que nosotros voluntariamente hemos dado esa información. Ponte a pensarlo. ¿Cuántas veces no le has dado a aceptar a todas las cookies en un sitio web nada más para que te dejen navegarlo? Yo normalmente sí me tomo el tiempo de descliquear todo lo que puedo. O sea, nada más dejarles las esenciales porque, no sé, me dan desconfianza. O sea, sí, pero ¿cuántas veces no has estado en un Prisa y le dices, ay, sí, ya, X? O sea, también. Son cosas ¿cuántas veces han leído los términos y condiciones? Ajá. Exacto. O sea, son datos que uno da voluntariamente, que no nos ponemos a pensarlo. Uh-huh. ¿No? Y justamente es qué tipo de datos estamos dando. Que, pues, hay datos que das. O sea, que son así de, sí, yo soy Rapun, ¿no? Y ya. Pero hay otros datos que, híjole, se los estás dando a TikTok y tal vez no quieres que el internet lo sepa. Y también hay datos que luego las aplicaciones toman sin... O sea, seguro vienen los términos y condiciones, pero no manches, ¿quién lee esas cosas? Y aunque los leas, es como de... Si no le doy a aceptar, pues no puedo usar tu aplicación. Continuemos con el tema de la vigilancia masiva. ¡Ay, no! En 1984, cada ciudadano está en constante vigilancia por parte del Estado. El Gran Hermano está en cámaras en las calles y también revisan lo que haces y dices dentro de las casas, porque por ley cada casa, cada establecimiento tiene que tener una televisión prendida todo el tiempo. Ahora, ¿qué creen? También lo tenemos nosotros. También estamos en constante vigilancia. Tenemos primero cámaras de vigilancia, que además son cosas que también ponemos voluntariamente en nuestras casas. Pues sí. Pero también tenemos las cámaras de videovigilancia en las calles. Pero justamente todas nuestras actividades en línea son monitoreadas por medio de cookies, por ejemplo. Pueden ver cuántas veces entras a X sitio web, pueden ver todo. Tienen acceso a una cantidad de información muy, muy brutal. Ahora, en 1984 también se habla de represión política y social. Se describe una sociedad en donde hay una represión política y social. Y si el Gran Hermano te escucha decir algo que no debes, o hacer algo que no debes, te desaparecen o te vaporizan. La sociedad política, o sea, el clima político y social dentro de 1984 era muy fuerte. Era, pues eso, o sea, literal, empezamos el video diciendo,
era un régimen totalitario. Era un régimen en donde hasta tu pensamiento es controlado. Y además es una sociedad que utiliza el miedo como herramienta para controlar a la población. Por medio del miedo, hacen que te comportes de cierta manera porque no quieres que te desaparezcan, o te funen, o te cancelen. Y los personajes dentro del libro se aseguran de comportarse de cierta manera. Y, perdón, pero, o sea, creo que se habló un poco el año pasado acerca de cómo la cultura de la cancelación se estaba saliendo de control. Sí. Porque está muy bien no tocar temas, no darle más fama a personas, más bien, que son famosos porque hacen mal las cosas. Pero el tema de la cultura de la cancelación está empezando a salirse de control. O sea, hay cosas que sí, que obviamente estamos de acuerdo con que ya no se... O sea, no que no se hablen, creo que es importante hablarlas, pero no darles más fama. Refiriéndome a cierta polémica de cierta influencer que invitó a ciertas 2 personas a su famosísimo podcast, a cierta pareja. Por ejemplo, ese es un caso en donde, de acuerdo con la cultura de la cancelación, pero no sé, ya siento que justamente ya se estaba saliendo de control y siento que muchas veces se evita hablar de ciertos temas por miedo a la cancelación, y creo que deberíamos de ser un poquito más críticos en cuanto a cómo abordamos los temas. O igual que no te dejan usar ciertas palabras. O, tocar ciertos temas. Es como, pues sí, una especie de represión ligera, digamos. Porque no es como que te estén impidiendo hablar de ello, pero es como de... sí hay ciertas consecuencias si hablas de ello. Entonces, no sé, es un tema complicado. Por ejemplo, cuando salió esta polémica de esta cierta influencer, justamente y probablemente por mi algoritmo, empezaron a salir una cantidad de videos de creadores de contenido que criticaban el suceso, que criticaban a la influencer y que criticaban a la... No victimizaban a la víctima, pero criticaban a la pareja. No sé si fue producto de mi propio algoritmo. Me empezaron a salir un montón de críticas, que además eran críticas con las que yo estaba de acuerdo, ¿no? Pero les digo, no sé si fue problema, o sea, bueno, no problema, ¿no? Pero resultado de mi propio algoritmo. Pero sí, o sea, lo que más me impresiona es que, por lo menos en nuestro caso, este control de la... Voy a decirlo de esta manera y creo que no es la mejor manera de decirlo, pero no... En este momento no tengo las mejores palabras, espero mandar mi idea de la manera correcta. Ya comete la maldita naranja. ¡No nos cancelen, por favor! No, lo que más me impresiona es que este control de la información, por medio del miedo, en mayor medida se está generando por la misma sociedad. O sea, ningún partido político ha salido a decir: cancelen a morras y mazmorras porque dijeron que 1984 es demasiado parecido a la sociedad actual. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Gente, no era un tutorial. No, pero justamente, o sea, empezamos diciendo, las distopías son una advertencia de lo que podría pasar cuando falla el Estado y falla, pues, más que nada el Estado, ¿no? Cuando falla el Estado y falla la sociedad. Y terminamos diciendo, gente, como que 1984 le atinó. Sí, la neta hay muchas cosas como similares. O sea, digo, bajita la mano, ¿no? Obviamente, porque ese libro es muy fuerte. Pero cuando yo lo leí dije, la sociedad no está tan, adoctrinada, mensa, no... Tienen criterio, la gente tiene criterio y nunca va a llegar a eso, ¿no? Híjole, cuando yo lo leí, creo que yo ya había perdido fe en la humanidad, pero justamente, es que yo este libro... A ver, 1984 es normalmente un libro que te mandan a leer en preparatoria. Sí. A mí, mi preparatoria no me mandó 1984. Me mandó Animal Farm, que también creo que es... De George Orwell también, o sea, ¿no? también es de George Orwell. Estaba pensando en el título en español. ¿La Granja? La Granja, creo. La Granja. Ajá. Me mandaron el de La Granja. Bueno,
La granja es básicamente una alegoría de la Revolución Rusa y cómo crece el socialismo en Rusia, y lo hacen a partir de pues animales que viven en una granja. Rebelión en la granja. Rebelión en la granja, ese mero. Y pues justamente ese libro, pues cuando yo lo leí me lo mandaron en tercero de secundaria, no lo entendí. Yo no lo entendí. Pero cuando leí 1984, que lo leí por gusto, yo ya estaba en la universidad, probablemente mediados de la universidad. Entonces no sé si es que ya tenía menos fe en la humanidad, pero también ya se veían temas de Big Data, ya se veían temas de... Pues yo estudié comunicación, ¿no? Entonces como que mucho también era medios de prensa y control de la información. Entonces sí fue así de... Rayos, señorita. Diablo, señorita. No sé cómo acabar este capítulo. Ya me deprimí. 1984, chicos, léanlo, gran libro, no vayan para allá. Es una advertencia, no un objetivo. Es una advertencia, no un objetivo. No, pero justamente yo creo que las distopías... O sea, porque también pensando en Un Mundo Feliz y pensando en Fahrenheit 451, sí son una exageración del imaginario de a dónde se podría llegar, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el tema de la inteligencia artificial, que yo la amo, ¿no? Amo mi inteligencia artificial de confianza. Yo la amo, pero me da miedo y la odio, pero también la amo. Yo siempre le doy las gracias. Sí, siempre denle las gracias a su IA de confianza. No, pero, o sea, justamente todo este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo en años antes de que saliera la IA generativa como la conocemos hoy en día, teníamos películas como Deus Ex Machina, por ejemplo, ¿no? Que sí, básicamente era una inteligencia artificial que cobraba vida y tenía sentimientos y como que exploraban hasta... No tiene sentimientos, güey. Eso es lo que da miedo. Los finge para que cumpla su objetivo. Bueno. Uncanny Valley. Bloqueé esa parte. Bloqueé esa parte. Pero, o sea, justamente como que se exageraba mucho el miedo que se tenía de la inteligencia artificial. Y salió y es un chatbot, ¿no? No, bueno, es que yo me acuerdo de, creo que era Sofía, la robot con la inteligencia artificial que llevaban a noticieros y así, y luego se echaba chistes de, sí, el dominio total del mundo, jaja. ¡Dominio total del mundo! No, pero eso sí pasó. Sí, güey, sí pasó. No. Te voy a mandar el video, está buenísimo. Porque todo el mundo se queda así de, ¿eso fue una broma? Y la IA así de, jaja, es broma, jajaja. Ay, el Uncanny Valley. Bueno, después de que destrozaron todo mi punto de cómo las distopías exageran la realidad del imaginario, o sea, más bien, exageran hasta dónde puede llegar el imaginario. Díganme, chicos, ¿ustedes han leído 1984? ¿Han leído otras distopías? ¿Qué distopías me recomiendan? Ahorita estoy muy metida en las distopías. ¿Cuál creen que es el siguiente paso para llegar a ese bonito fin? El dominio del mundo. Y con eso, chicos, les agradecemos mucho por ver el video hasta acá. Si no nos siguen todavía, agradeceríamos mucho que lo hagan, que compartan, que le den un pulgarcito arriba a este video. Prendan la campanita. Tal vez no. Ya no tienes el control total de las ediciones, Andy. Pero tengo el control final de las ediciones. ¿No? Ya, dilo tú. Los queremos mucho y bye bye. Perdón por deprimirlos. Pero querían crisis existenciales,